La siguiente propiedad es la ubicación. Esta sí la voy a modificar. Aquí en la locación, que es la posición, dice que es la coordenada 0,0. Voy a cambiarle a 0 en X y 200 en Y. Lo que quiero que aprecien es que va a caminar 200 píxeles hacia abajo. Le doy guardar. Le digo que me muestre y lo que va a aparecer es que la ventana va a aparecer aquí abajito. Dejé activa la propiedad de maximizada. Vamos a regresar. Lo volvemos a guardar para que estos cambios tengan efecto. Volvemos a simular. Y vean, apareció más abajo. ¿Por qué? Dije que se desplazara 200 píxeles. De tal manera que si yo hiciera un menú, a lo mejor el menú le diría que se desplazara hacia abajo 800 píxeles y que tenga la longitud pertinente para alcanzar toda la pantalla. Y así la ubico cuando arranque siempre en la parte inferior. Voy a cerrar. Y nada más para terminar nuevamente, me voy a la coordenada y le voy a dar 300,200. Y tanto se va a desplazar tanto hacia abajo como hacia la derecha, porque el primer número corresponde a los píxeles de la coordenada horizontal de X, partiendo de esta esquina como el punto 0. Damos guardar, simular, y aquí aparece, ¿no? De la parte de arriba, donde inicia mi área de trabajo de la pantalla, hacia abajo, hay 2 píxeles, y de la esquina lateral izquierda a donde inicia mi pantalla, son 300 píxeles. Entonces, el poder conocer los píxeles que tiene la resolución de la pantalla es muy importante, porque eso me va a ayudar a hacer una buena distribución de mi ambiente HMI. Puedo tener varias pantallas HMI dentro del mismo proceso y que yo lo visualizo como una, pero realmente son distintas pantallas mostrándose simultáneamente, ¿no? Okay. Como todo, siempre que explico el primer objeto lo hago más a detalle. Los siguientes objetos que se explican ya no se ven tan a detalle, porque los demás objetos también tienen la propiedad de sizeable, la de control box, la de position, etcétera. Entonces lo explico en la primera, suele ser el video más largo, y los demás nada más explico aquellas características que son diferentes. Después viene que si de este control box tengo 3 botones, el de cerrar, maximizar y minimizar, pero a lo mejor uno de los 3 no lo quiero, entonces el de minimizar lo pongo en false. Entonces ya no aparecería ese elemento cuando porque aunque aparece, no lo hace. Aparece pero no está activo, es la diferencia. Si fue maximizar, entonces es eso. Está visible, pero no está activo. Lo mismo podríamos hacer con el de minimizar. Una cosa es que esté visible y otra cosa es que reaccione. Lo guardamos, simulamos, y bueno, aquí sí nos ocultó, que era lo que hubiese esperado yo en el primer caso, ¿no? Pero aunque se muestre y no esté operando, pues da el mismo resultado, ¿no? Lo que importa es que no la puedan maximizar o minimizar. Aquí sí lo puedo mover, no lo puedo maximizar. Creo que sí le dejamos sizeable, que se pueda cambiar. Creo que no se puede. Entonces vean que las características que le puedo dar a la ventana son muy diversas. Aquí en Picture lo que puedo hacer, por ejemplo, si de internet bajamos alguna imagen, vista de plata. Entonces supongamos que este es nuestro proceso. Voy a guardar rápidamente la imagen. Guardamos la imagen. Entonces aquí tengo este elemento. Me voy a Picture, le doy la ruta, le doy doble clic aquí en los 3 puntitos. Me va a aparecer cuál es la imagen que quiero mostrar como fondo de la pantalla. Nos vamos a documentos, imágenes, me parece que era ahí. Y ahí teníamos un layout, que era este. Y ahí está. Obvio, aquí tendría que tener el siguiente cuidado. Mi hoja tiene cierta cantidad de píxeles. Y la imagen tendría que tener la misma cantidad de píxeles para que se vea. Pero vean que la imagen que inserté es más grande. Si yo hago esto más largo, me aparece la imagen. Entonces esta es la imagen original, y si yo la extiendo, hay una repetición de imagen. El siguiente apartado sí es muy importante, que es el tamaño. Y aquí yo le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que mi pantalla tenga 500 píxeles por 400 píxeles. Y en automático va a tomar esas dimensiones. Pero sí es muy importante este apartado,
porque cuando hagamos un diseño en HMI en la pantalla, tenemos que conocer los píxeles de nuestra pantalla y saber que lo que pongamos no va a sobrepasar o se van a encimar una ventana con respecto a otra. Es decir, para que quede claro esto, yo puedo tener aquí un HMI y le doy botón derecho y le doy nuevo HMI. Como se me maximizó esto, al parecer no se veían los detalles, pero lo que estaba cambiando se encuentra aquí. Lo de Picture, aquí le daba clic y me mandaba al menú. Lo repito porque hace rato estaba maximizado y no se veía esta sección en la zona de grabación. Si recurro, ese es el intervalo de refresco, de con qué velocidad va a estar volviendo a buscar la imagen si no ha tenido cambio. Y ese es el tamaño de la ventana que acabo de crear. Y eso es lo que me interesa explicar. Voy a crear una nueva ventana. Y en esa nueva ventana, que es la 1, le voy a decir que esa ventana, quedamos que la primera era de 500 por 400. Agarro esta ventana y esta ventana la voy a poner de tamaño, también que valga lo mismo, de largo que valga 500, pero de ancho quiero que valga 200, que sea una barrita. Ahí está. Se ve en la parte de arriba, pero va a aparecer abajo. Va a aparecer abajo, ¿por qué? Porque cuando yo me vaya a posición, que es 0, 0, le voy a poner que en X sí aparezca en 0, pero en Y aparezca en 400. Lo voy a guardar y lo vamos a simular que las dos se vean, y tendría que aparecer una abajo de otra. Aquí está. Esta es la primera pantalla, no me apareció la segunda, tendría que ver por qué no. Si está la primera, tendría que ver si le di la propiedad de que sea visible para que también la llame y si aparezca. Pero la otra debiese de haber aparecido aquí abajo. Esa es la lógica. Bueno, aquí en lo que íbamos entonces es en el tamaño del elemento. Aquí dice si quiero que empiece activa, que cuando arranque la aplicación se vea que en el Startup esté visible, es true. No sé si la otra también estaba en true. En la de Startup decía false, por eso no se veía. Entonces yo aquí le doy a true. Ahora sí, si las guardo, las dos tienen que aparecer visibles. En automático, por default, solamente la primera la deja como true, porque él piensa que voy a ocupar una sola pantalla para todo el espacio. Lo visualizamos, acomodamos el espacio de trabajo para que se vea conforme a mi pantalla, más que termine de cargar, y ahí está. Vean, exactamente apareció abajo. Obvio, si yo quiero optimizar más mi espacio de trabajo, le tendría que quitar el control bar para que únicamente aparezca la ventana. Y aparte, si yo quiero que esté en esa posición y no quiero que la mueva, razón de más para eliminar este borde. Tengo más espacio y aparte garantizo que no se va a mover. Y vean, tiene el mismo ancho y apareció exactamente donde termina la otra, ¿no? Recordando que ahorita este video se está grabando en una resolución de 1200 por 720, que es HD. Entonces ese es el espacio de trabajo bajo el cual tendría que poner todo esto. Aquí ocupé únicamente 500 píxeles, todavía me quedan 700 porque tengo 1200. Esa es la lógica. Todo depende del tamaño en el cual vayan a proyectar. Si es una pantalla que tiene Full HD, pues obviamente tienen posibilidad de poner más elementos gráficos. Ok, continuando. Después aparece cuál es el texto que va a aparecer. Si yo dejo esta barra de control, cuál es el texto que va a aparecer. A lo mejor este es el proceso de ensamble, ¿no? Entonces aquí aparece tanto el nombre en la barra principal como en el árbol de administración aparece el término de ensamble. Entonces ya sé exactamente qué tiene cada pantalla, ¿no? Cuál es mi menú, cuáles son mis variables, cuál es producción, cuál es X, ¿no? Mi botonera. Yo puedo colocar aquí una botonera y creo una botonera y siempre que tengo un proyecto mando a llamar mi botonera y que la botonera aparezca como una ventana. Topmost es como le indicásemos que si hay varias pantallas y alguna pantalla coincide con otra, habría que decir cuál es la prioridad de cuál es la pantalla que tiene que estar al frente.
Entonces si le ponemos topmost, esta pantalla siempre estaría al frente. Recuerden que, por ejemplo, si yo tengo algún navegador, tengo esta pantalla y tengo esta pantalla, entonces si yo doy clic aquí, esta es la pantalla activa. Si yo doy un clic aquí, se cambia, este se manda al frente. Si yo le pongo topmost, lo que va a aparecer es que está al frente, y aunque yo dé clic a la de atrás, la de enfrente siempre va a estar enfrente, tiene prioridad. O sea, no se activa por selección, el topmost siempre estaría al frente. Sería como el de guardar, salvar, aunque tú le des clic por otro lado, no cierra la de salvar o guardar, tiene prioridad hasta que le des una respuesta. Visible es que la ventana la pueda ver. Obviamente lo que platicábamos para los controles de alarmas HMI, yo aquí puedo poner una pantalla donde diga alarma de nivel, favor de revisar las válvulas de alivio, de tal manera que esta yo la programo pero no se ve, y esta la programé para que aparezca exactamente en la mitad de mi monitor, pero no es visible, y solamente va a ser visible bajo ciertas condiciones, ¿no? Yo puedo poner false y finalmente no se va a apreciar, y bajo ciertas condiciones únicamente quiero que aparezca esa ventana, ¿no? Y prácticamente serían los elementos más destacables de esta ventana. Voy a explicar otra cosa más y hasta ahí dejaría con este video. Entonces tenemos aquí la segunda ventana que hicimos, la voy a alargar solamente para explicar que esta es nuestra hoja de trabajo, es lo primero y lo más importante que debemos de entender. Nuestra hoja de trabajo, pues le vamos a poder colocar ya más adelante pues botones, cuadros de selección, un listado de selección, algunas barras, formas, triángulos. Puedo cambiar el tipo de forma, eso lo vamos a ver en otro tipo de video. Podemos poner elementos gráficos como indicadores de carátula, gráficas de barras, de que se está llenando un nivel, ahora sí gráficas de barras, LEDs como en el Horner, lámparas, botones que sean push o toggle, y display, ¿no? Para ver los segundos de un timer o de algo. Entonces tenemos elementos gráficos para hacer nuestras pantallas. Ventaja, pues luego aquí yo puedo tener mi propia librería y poner mis propias imágenes. ¿Por qué? Porque tengo la ventaja de que esto está corriendo en la computadora. En un PLC luego no tengo tantos gráficos, porque recuerden que el gráfico está corriendo en el PLC y la capacidad de memoria y de display de la pantalla de un PLC es más restringida. Entonces no puedo pedir tanto detalle en un PLC a diferencia de una computadora. Tenemos más elementos de control específico, botones para tuberías, para armar tuberías con T, codos, bombas, válvulas. Entonces todo esto lo vamos a poder programar en una interfaz HMI. Conclusión, yo aquí puedo crear tantas ventanas de HMI como yo requiera. Cada ventana le puedo dar un nombre y características específicas para que aparezca en cierta posición, tenga determinado tamaño y el operario tenga determinados permisos para manipular esta ventana. Pero lo que más me va a importar de esta ventana es mi hoja de trabajo, es que aquí voy a poner los elementos gráficos que se van a relacionar con la programación del PLC. Y la recomendación es en una pantalla de la computadora tener 3 de estas pantallitas, siempre un menú principal, un espacio de trabajo y una de las variables más importantes. ¿Por qué? Porque si tengo variables muy importantes, si hago 10 HMIs, esas variables importantes las tendría que programar en las 10 HMIs, y mejor me conviene programo una sola de las variables importantes y solamente aquí lo que cambia entre ventana y ventana. Si estoy viendo empaque, llenado, pintado, distintas etapas del proceso industrial, ¿no? Y cómo cambio entre esas distintas etapas, en la parte de abajo tendría ese menú, donde con un botón mando a llamar empaque, pintado, ensamble, etcétera. Y con el menú estaría mandando a llamar la ventana principal del proceso que quiero observar.
Y hasta aquí llegaríamos con este primer video.